Muy buenos días. Hoy en otra nueva sección del Hoy por Hoy tenemos una entrevista con Justo Antonio Sanz Acevedo, que es pintor de artes plásticas y maestro, y actualmente da clases aquí en Vinaroz en el Club de la Vida. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias, buen día. Bueno, la trayectoria de Justo es muy larga, entonces hoy yo quería preguntar sobre su completa trayectoria, y qué mejor que comenzar un poco con los inicios. Usted es criado en Argentina. Soy criado en Argentina, nací en Chile, en Santiago de Chile, el 9 de agosto del 49, o sea, por eso la trayectoria es larga, son casi 77 años el mes que viene, pero estuve un mes prácticamente. Al mes de haber nacido, crucé la cordillera con mi madre y ahí empezamos la peripecia en Argentina, en Buenos Aires, especialmente en Buenos Aires. Primero estuvimos en San Rafael, Mendoza, que es una ciudad hermosa al lado de la cordillera, y después fuimos a Buenos Aires, donde ya ahí empecé toda mi vida de estudiante, de trabajador, todas esas cosas que uno hace para llegar a ser una persona grande, jubilada ya, allá de las cosas. Pero bueno, eso es a largo y rápido en la trayectoria de los 77 años que tengo de vida. Yo quería preguntar Sí. cómo fueron sus inicios en el mundo del arte, cuál fue el proceso que le llevó a usted a decidir que usted quería dedicarse a esto. En cierta forma, el arte vivía en casa porque mi padre era director de las orquestas de zarzuela y todas esas cosas. Entonces, con mi madre cantábamos zarzuela los dos. Mi padre se ponía a tocar en el piano y con mi madre cantábamos zarzuela cuando yo era chico. Pero yo empecé a trabajar en un taller que enseñaban fotografía no artística, fotografía industrial. Y eso me pecó el bichito de la fotografía y cosas. Entonces, cuando pude me compré una cámara, cuando pude empecé a hacer laboratorio, que era blanco y negro, no como ahora que podés meter la foto en la computadora, sí. Con el Photoshop haces maravilla. Y bueno, y después cuando terminé las primarias quería hacer el secundario y digo, ¿qué me anoto? Porque las escuelas industriales te enseñan las cosas de las industrias, que son las mejores, ¿no? En esa época eran las mejores escuelas. Y había un amigo que dice, no, a vos que te gusta dibujar, hacer esas cosas, porque ya me gustaba hacer, había ido a un profesor de dibujo, y me dice, ya que te gusta así, me dice, mira, en esa escuela enseñan publicidad. Y a mí la publicidad me encantó siempre, dibujo publicitario. Y fui y me anoté, que era el secundario, lo que vendría a ser secundario. 4 años. ¿Secundario más o menos qué edad es? Y son después de la primaria, de 13, 15, Vale. Para adelante. Yo empecé tarde, empecé a los 16. Vale. Y bueno, empecé a los 16, pero hice los 4 años, me recibí como técnico en dibujo publicitario. Wow. Y ahí conversando con varios, dice, che, pero la Escuela de Bellas Artes es esto y aquello, es terciaria, o sea, primaria, secundaria, terciaria. Ah, qué bien, le digo, ¿y ahí qué onda? Y ahí te enseñan esto, dibujo, pintura, cultura. Ah, qué bien. Entonces fui y me anoté. Me acuerdo que me dice, uno de los muchachos me decía, mirá que el examen de ingreso es fuerte. Había que hacer examen de ingreso. Ostras. Y yo le dije, ¿y cómo es el examen de ingreso tan fuerte en una escuela de Bellas Artes, no? Me dice, te ponen primero una naturaleza muerta, con ponerle una botella, un vaso y... Ah, bien, un bodegón, vendría a ser. Pim, pum. Y a los 40 minutos te lo sacan y lo tenés que hacer de vuelta sin que esté el original. Ostras. O sea, con lo que vos tomaste en esos 40 minutos que hiciste el dibujo, le pusiste la sombra, todo. Madre bueno, tenés que hacer el otro lugar. Parece que lo hice bien porque entré.
Sí. Y bueno, y ahí, después de 4 años, me recibí de maestro de la Escuela de Bellas Artes. Y después fui 1 año a la Escuela Superior de Bellas Artes, que es ya para profesorado. Y bueno, ya era más, o sea, más, porque la escuela, la primaria de Bellas Artes, te enseña escultura, te enseña grabado, te enseña dibujo, te enseña pintura, un montón de cosas juntas. O sea, tenés todos los días distintas materias. Historia del arte, por lógico. Claro, había que la teoría siempre está ahí. La historia del arte, sí, a mí me encantó, así que siempre. Mientras yo hacía eso, también trabajaba, pero ya no había trabajando, no estaba más trabajando como en el taller de fotografía, sino me había entrado en una editorial, que era la editorial Codes, aquí en España la conocía también. Y ahí ya me pedí pasar al departamento de arte. En el departamento de arte ya dibujaba, ya pintaba, porque por ahí había que hacer un diccionario. Entonces los diccionarios llevaban dibujos chiquititos, figuritas decimos nosotros. Sí. Entonces había que hacer el dibujo ese que después se imprimía ahí. Y ahí aprendí un montón de cosas gráficas. A calcular texto, que ahora se pone en la computadora y lo hace la computadora, sí, pero en ese entonces era más manual que otra cosa. Y bueno, ahí aprendí varias cosas, hasta que un día de la editorial pasé a una agencia de publicidad, y de una agencia de publicidad después pasé a lo que vendría a ser los diarios, porque trabajé en varios diarios. Madre mía, un montón de publicidad. Lo que pasa es que hacía todo lo mismo. El del diario diseñaba el diario. Claro. En la agencia de publicidad hacía los folletos, hacía la publicidad. Entonces ahí uno está más al tanto con el lápiz, porque en ese entonces era todo de lápiz. Había que hacer claro. ¿Cómo hacemos la idea? Y la idea era vos traducírsela en lápiz para que primero lo vea el director de arte y después el cliente. Si al director de arte le gustaba, después si no, hacerlo de vuelta. Así que bueno, había que hacer las cosas así. Y en los diarios empecé en diarios chicos, Popular, hice en Clarín Revista, La Opinión, Tiempo Argentino. Y los últimos 23 años, antes de jubilarme, lo hice en el diario La Nación. Que ya ahí estaba empezando el cambio. O sea, cuando empecé yo en diarios, que era La Opinión, había empezado a dejar de ser Caliente, que el Caliente era cuando los diarios se hacían con plomo. La tipografía, todo se hacía en plomo. Pasó a ser Frío, que se hacía por computadora. Pero la computadora era grande como esto. La computadora, y no te miento, y sacaba una tira de papel agujereado que lo ponían en otra máquina y salía el texto. Ostras. Claro, es que eso ahora no nos damos cuenta. Ni se dan cuenta ustedes hoy en día lo que era eso. Y bueno, y en el diario La Nación ya el cambio fue hacia las computadoras. Y ahí sí, fue los que teníamos años de tablero, porque se diseñaba el diario en un tablero. Cuando pasamos a la computadora ya nos fue mucho más fácil todo, porque teníamos una base de cosas manuales que en la computadora lo podía llevar más rápido. Pero bueno, mientras hacía todo eso también dibujaba, también pintaba, y hice 1 año también en arquitectura, porque arquitectura. Y sí, mucho no pude hacer más nada porque ya estábamos casados, teníamos chicos, tuvimos 4 hijos, había que darle de comer, había que alimentarlo, y bueno, pero cuando ya estaba en La Nación, casi al final, ya los chicos habían volado algunos, otros ya estaban por volar, o sea, ya habían crecido, entonces me dediqué un poco más a dibujar, a pintar. Empecé a hacerme conocer en las galerías de arte
de Argentina, ganar concursos, que no me gusta meterme en los concursos, pero llevabas un cuadro a una galería, algo así, y te decían, bueno, primer premio fulano. Yo no quería, pero bueno, ¿viste? Porque me parece que el arte no tiene que ser competitivo, pero, ¿viste? Es otra cosa que el pensamiento de cada uno. Bueno, sí, pero está muy bien. No, sí, está bien porque te dicen, bueno, yo tengo premio acá, premio allá, premio al otro. No soy alguien que salió debajo de una alfombra. Es decir, hay muchos años de trabajo. Claro. Yo estuve cuando empecé a dedicarme directamente a lo que es mi pintura. Estuve trabajando mucho con Roberto Páez, que fue uno de los mejores dibujantes de Argentina. Varios premios tenía importantes. Y los últimos años de vida de él, estuvimos juntos trabajando con él, con un montón de muchachos igual que yo. Y la verdad que el viejo nos enseñó muy bien muchas cosas. Además, a mí el primer día me abrió la cabeza que yo le decía a Beatriz, le digo, es increíble lo que me dijo este viejo. Me dice, ¿qué te dijo? ¿Qué le dijo? Me dice, porque yo estaba dibujando, teníamos el modelo adelante, entonces yo estaba dibujando en un tamaño afiche, que es 1.10 por 75. Estaba dibujándolo ahí y él viene a verme y yo le digo, hace 25 años que no dibujo, le dije. Claro, no dibujaba así, con modelo, claro, ¿no? Y me dice, es un lapso. Ahí está. Bueno. Es un lapso. Era un momento, ya está. Pasaron los 25, ya ahora dedicate a esto. Y la verdad que fue fabuloso el viejo. Entonces, estuve ahí con él, trabajando, no sé cuántos años, 5 años por lo menos habré trabajado con él. Y bien. Ahí hicimos una exposición muy grande con 2 compañeros de trabajo en el Borges. El Borges es una un lugar de sí, Bellas Artes, una galería muy grande. ¿Vos la conocés? ¿O la viste nombrar? He hecho mi... es una de las galerías más grandes y más importantes. Y ahí presenté unos dibujos de 2 metros por 75 por 1 metro, que eran del dibujo que había hecho con Páez, porque eran todos sobre los cuentos de Jorge Luis Borges. Entonces yo había hecho de los negreros, que él tiene un cuento sobre los negreros, y después había otro que era de los hermanos que se matan entre ellos porque uno... Como Abel y Caín. Pero antes de eso uno lleva a vivir, son 2 muchachos que vienen del campo y van a bailar al pueblo, y uno lleva a una prostituta que se enamora de esa prostituta y la lleva y le regala un collar de como si fuese de perla, pero de cositas de plástico, bolitas de plástico. Claro, porque eran gente de pueblo, de campo. Y el hermano, como siempre eran muy pegados, no quería a esta mujer. Y entonces, en cierta forma, en un momento, se pelea y el hermano mata a la prostituta. Ostras. Dice, porque no tenemos que estar peleados nosotros. No, es un cuento de Borges. A mí Borges me encanta, es uno de los mejores escritores que he leído. Y eso llevó a hacer esta exposición. Entonces yo llevé esos, eran enormes, porque los había hecho en un papel que se usa para escenario, o sea, escenografía. O sea que entonces bien grandes. Sí. Entonces esos quedaron ahí y la gente venía, y compañeros de trabajo que no sabían de que yo dibujaba. Me decían, esto es tuyo, decía. No te puedo creer. Decía, yo sí, es mío. Y les gustó mucho y trabajó, y esa exposición fue muy buena. Y bueno, a partir de eso empecé a llevar trabajos a otras galerías, y bueno, y esas galerías
empezó todo eso. Y para llevar sus dibujos a esa galería y a las demás, ¿hace falta qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿o se puede uno presentar ahí con su dibujo? ¿Cómo funciona? Porque para la gente que no lo entienda muy bien... Claro, no, yo tenía una carpeta donde tenía de los dibujos, de los cuadros, todas esas cosas, hechas láminas. Vale. Entonces iba a la galería, le mostraba los trabajos míos y me decía, mira, tal día tenemos una muestra, ¿podés traer algunos? Entonces uno iba y llevaba 2 o 3 lo que le hacían falta. Y ahí empecé a estar con gente de arte y todas esas cosas, y ya me dedicaba directamente a esto. Y en Buenos Aires tuve 2 ateliers para mí solo. Wow. Entonces ya trabajaba de otra forma y ya te dedicas directamente a esto. Y ahora en noviembre va a ser 3 años que estamos aquí. Y fuimos un día al Club de la Vida y le preguntamos si querían que yo viniera a enseñar, y bueno. Fue usted que quiso... Sí, porque no me conocen. Acá no me conoce nadie. No. Lo siento. No, pero es cierto. Ahora sí, ahora le conocerán. Espero que... Mira, yo sé que yo tengo gente de acuerdo a los trabajos que hicimos, porque, por ejemplo, con el Club de la Vida, la exposición que tú fuiste a ver es la segunda. Sí, cierto. El año pasado hicimos una y este año la segunda. Esta fue superior a la primera. Ya, superior en qué calidad. Forma? En calidad, en trabajos presentados. Esta vez la otra eran dibujos de la gente especialmente, que yo quiero que se muestren ellos. Porque si ellos se muestran y están bien, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Sí. Y eso es importante. Sí. Al menos para mí, ¿no? Que yo pueda darle a ellos lo que yo sé. Porque acá, yo como siempre digo a ellos, tu trabajo es muy difícil que esté en el Louvre o en el Prado. Sí, hombre, sí. Sería fabuloso que un día el Prado nos diga, tengo una sala para todos ustedes. Sería fabuloso porque dejaríamos de ver a los grandes artistas para ver a esta gente que le gusta dibujar. Tengo una alumna que tiene 96 años. Wow. En su vida había agarrado un lápiz para dibujar. ¿Y en un año de clases? Y en un año de clases ella tiene un cuadrito que ahora lo hemos colgado en el club para tenerla a ella ahí también. Y así trato de darle todo lo que puedo, todo lo que sé, porque lo mío, más que enseñarle cómo agarrar el lápiz, cómo dibujar, es enseñarle que lo pueden hacer. Me parece una lección muy importante. Que lo pueden hacer. Entonces, encima les exijo, ¿no? Le dije que el tamaño de 50 por 70, 50 por 80, es lo que van a hacer el año que viene, como mínimo. Entonces ya estoy trabajando para que en septiembre no empecemos de cero. Claro, hay que empezar. Empezamos ya estos viernes, que yo doy la clase los viernes de 9 a 11, ya hablé con todos y le dije, a partir de septiembre empezamos con esto, ya están, y claro, porque una cosa es dibujar a un tamaño y otra cosa es ampliarlo. Sí. Pero ese ampliado, también yo ya les enseño cómo se hace, y tenemos pintura buena, tenemos gente de la parte de servicios sociales que nos ayudan mucho, Antonio Balavén y Norma, creo que se llama la señora, que nos ayudan bastante. Nos han pagado bastante pinturas, todo así. Claro. Es decir, cada uno puede comprar sus cosas, pero generalmente aquí estaban acostumbrados a comprar las pinturas de los chinos. Frasquitos chiquitos, frasquitos muy aguados, que lo hacías así y se caía solo. No, la pintura tiene que mantenerse en su cuerpo, podés para trabajarla, para hacer los cambios de pintura, para hacer las mezclas.
Esas son cosas que también voy enseñando. Si yo les enseño de entrada a hacer las mezclas, a dibujar la perspectiva, a dibujar el punto de fuga, a los 2 días se van. Ya. No queda ninguno, porque a mí tampoco me gustaba cuando me lo enseñaban, pero yo quería aprenderlo. Entonces Claro. tenía Es diferente, tenía que aprender quizás. diferente. En cambio ellos, les digo, bueno, hoy hagamos una escala de azul. Y al otro día le dibujamos. Y hoy, otro día digo, hoy hagamos una escala de amarilla. Y el otro día dibujamos. Entonces, los voy haciendo hacer cosas de a poco que les va a servir mucho. O sea, no tanto técnicas como usted ha dicho de punto de fuego, lo típico que nos enseñan a todos en clase de plástica, que no nos gusta mucho. A nadie le gusta eso. O sea, su método de enseñanza es enseñar sin que se enseñar enteren. trabajando. Muy enseñar bien, enseñar trabajando. trabajando. Enseñar trabajando. Por una razón muy sencilla. Para que vayan aprendiendo de a poco. De a poco van aprendiendo, porque si te gusta y vos le explicás el horizonte, tenés un punto principal. De ese punto principal sacás las diagonales para hacer tal cosa o tal otra, Sí. que son las líneas de fuga. Todo eso se lo explicás. Los dejás que empiecen a dibujar. Entonces cuando estás dibujando y vos ves que hay un error, ¿no te acordás que yo te dije? Ah, sí, bueno, entonces tirá la línea de fuga y ahí vos te vas dando cuenta, cuando lo van haciendo, que lo saben, que se acuerdan. Porque hay que pensar que somos todos gente grande. Claro, sí. La mayoría está arriba de los 80. Somos gente grande. Y aparte son gente que muchas veces en la casa por ahí no pueden pintar porque tienen que cuidar a los nietos, porque tienen que arreglar esto, Claro. porque tienen que hacer lo otro, a la comida, llevar a los nietos a la escuela. Entonces en la casa muchas cosas no hacen. Entonces Sí, claro. esas 2 horas les tienen que rendir. Mm. Les tiene que rendir. Y aparte, si después ven el trabajo y les gusta, porque les gusta el trabajo, ¿viste? Entonces ves que se puede ir haciendo, se puede ir trabajando, y eso es lo importante. Lo importante es Pues sí. que ellos vayan viendo Que vayan trabajando y aprendiendo. cómo van trabajando las cosas. Nos hemos adelantado un poco. Yo quería preguntarle Pregunte nomás. cómo, cómo surgió la idea de dejar Argentina atrás y venir hacia Vinaroz. Bueno, a ¿Cuál Vinaroz fue? no. A Vinaroz no. O sea, la idea, nosotros tenemos un hijo que vive hace 25 años en Barcelona, el mayor de los 4, y un nieto tenemos. Y la última vez que habíamos venido aquí, también teníamos viviendo en Barcelona al menor, o sea, las 2 puntas. El mayor y el menor estaban viviendo los 2 en Barcelona. Y entonces nosotros, de donde vivimos, la casa era grande para nosotros 2. Entonces, al ser grande la casa para nosotros 2, dijimos, siempre nos gustó el mar. ¿Por qué? Nosotros, de donde estaba la casa al mar, teníamos 400 kilómetros. Claro. Argentina es muy grande. Argentina es muy grande. Si bien teníamos una camionetita y podíamos ir, pero ir hasta el mar eran Claro. 4 horas Sí. de manejo. Sí, sí. Entonces, los 2 cuando estaban acá dicen, ¿y por qué no se vienen? Pasan la jubilación para aquí, que esto y que el otro, bien. Y dijimos así, bueno, allá vendimos la camioneta, vendimos la casa, y en ese mes que nos quedó juntamos las pocas cosas que podíamos traer, porque tampoco podíamos traer Claro. mucho. Lo demás quedó, está guardado, lo tiene para mi hijo, el que está viviendo allá, que es el segundo, Pablo. Acá estaba Alejandro, que es el mayor, y Daniel, que era el más chico. Y Damián, que es el tercero, estaba en Brasil. 4 chicos. 4 horas.
Y 2 nietos. ¡Anda! Felipe, que está aquí, y Nachito, que está en Argentina. Y entonces nos vinimos para aquí. Cuando vendimos todo, nos vinimos con lo poco que da, y lo otro se lo quedó, está en un lugar para guardar. Lo tiene Pablo, que posiblemente él tiene un terreno muy grande en una de las provincias de Argentina, y se quiere hacer una casa ahí y todo. Entonces vos llévate todo esto para allá. Pues sí, porque tampoco podéis traer. No, aquí... no se puede traer más todas las cosas que hemos traído. Tanto así que, mirá vos, 15 días antes de venirnos, teníamos un ovejero que se nos murió 15 días antes de venirnos. Ostras. Estaba muy enfermito, pobrecito, y se murió ahí. Y bueno, y nos vinimos para aquí, y Alejandro, el mayor, había venido de vacaciones 1 o 2 veces aquí, y Felipe, con Felipe también, los dos, y la pareja. Y dijeron, sí, podemos ir a ver. Entonces mi esposa le dijo a Alejandro, mira, yo quiero sol y cerca del mar. Pues... Y bueno, conseguimos primero una casa que alquilamos. Dice, pero vengan y alquilen una casita, un lugar, y si les gusta, compramos. Claro. Y si no les gusta, vamos a buscar otro lado hasta que encontremos un lugar que les guste. Así que estuvimos 6 meses viviendo aquí, alquilamos un departamentito, y ahí empezamos a mirar, a buscar a esto, a lo otro, allá, hasta que encontramos donde estamos viviendo ahora, que es ahí en el camino de Sandonar. Y ahí vivimos y compramos ahí un departamentito que nos gustó. Estamos 250 metros del mar, que es lo que queríamos. Claro. Tenemos sol, que en Vinaroz nunca falta. No, sobre todo ahora que... Sí. Así que nos encanta este lugar, la verdad, es un paraíso para nosotros, porque tiene todo. Sí. Y tiene gente buena, y eso es importante. Y además encontró el Club de la Vida. Claro, yo primero me presenté para ver en Bellas Artes. Ah. Pero en Bellas Artes las maestras que están ahí tienen su forma de trabajar, su forma de ser, y no me aceptaban. Bueno. Entonces fui a la escuela para mayores. Hablé en la escuela para mayores y tampoco no es que no me aceptaban, no veían nada, no veían cómo hacer, todo eso. Entonces dijeron, ¿por qué no vas y hablas con Verónica? Verónica es la encargada del Club de la Vida. Fui, hablé con ella, le expliqué, le mostré trabajos que llevaba, de una carpeta con dibujos hechos en tinta. Wow, tinta. Sí, me encanta la tinta también. Y bueno, les gustó, y empecé. El primer año, ya te digo, empezamos 3. Eran solo? 3 alumnas. Ostras. 3 alumnas solas tenía. Casi clase particular. Eran casi. particulares las clases. Y ahora hay entre 25, 26, wow. A veces te llegan. Si están todos, son 30. Madre mía. Ahora... Es decir, teníamos en una mesa teníamos todo. Ahora tenemos 4 mesas. Y cada vez tenemos más. Lo bueno del caso, sean 25, 30 o 20 o 10, que están todos contentos. Muy bien. Y eso es importante, poder darles algo que les guste, que no es ir a pasar el tiempo. No, algo aprenden de verdad. Algo que les quede. Y eso es lo que yo trato de hacer. Porque ¿de qué me sirve a mí no enseñarle, no decirle las cosas como son? O sea, yo me acuerdo cuando era chico y iba a alguien que sabía trabajar o algo así por el estilo y le preguntaba, te decían que no te enseñaban. ¿Por qué no te enseñaban? ¿Por qué? Porque tenían miedo que le sacaras el trabajo. Y entonces, viste, pero ¿para qué te vas a callar? Ya. Hay un legado hay que hacer, hay que dejar. Sí. Bueno, yo no sé si dejaré un legado,
Pero al menos voy a dejar un montón de gente que sabe dibujar y pintar. Y un montón de cuadros pintados. aparte de los cuadros pintados. Pero bueno, eso es lo que yo trato de ser, de hacer las cosas lo mejor posible para que la gente también esté contenta, esté feliz y pueda realizarse dibujo y pintura. Eso es lo mejor. Y tenemos aquí 2 cuadros, Sí. que para quien no lo sepa, estos estaban en la exposición. Estaban en la exposición. En la segunda exposición. En la segunda exposición. Cuénteme un poco sobre ellos. Bueno, a mí me gusta mucho dibujar barcos, he leído mucho sobre barcos, me empapé, diría, en cómo se hace un barco. Nunca hice un barco, ni siquiera de papel, pero bueno, pero sé los barcos, los que son para mar y los que son para río, sé cómo los barcos pesqueros, porque son así, los barcos que llevan gente de paseos, los barcos que son veleros. Hay muchos tipos. Hay muchos tipos de barcos. Entonces me empecé a empapar de todas las cosas, leí hasta barcos históricos, he leído. Wow. Me encanta leer, voy más allá de todo eso, me encanta leer. Sí, siempre he tenido libros. Ahora, por suerte no tengo muchos libros, pero tenemos una buena biblioteca aquí en Vinarós. La biblioteca de Vinarós es muy buena. Entonces cada tanto voy, saco libros y me pongo a leer. Entonces trato de ver las cosas como son y voy dibujándolos, voy sacando fotos, o de otras fotos saco un barco y lo hago en el puerto, o lo hago andando, o lo hago de noche, o lo hago de día. O sea, de unas fotos, generalmente uso fotos o láminas de cuadros, pero las cambio. Vale. Las cambio, porque así, de esa forma, también lo mío es original. Claro. Si no serían es copias. único. Si no serían copias. Entonces, para que no sean copias, si el barco está en el puerto, lo hago atado, lo hago con gente subiendo cosas. A mí me gustaba mucho, había un pintor muy importante allá en Argentina que se llama... ¿cómo se llamaba el viejo? Que era el pintor de La Boca. Decían de La Boca, que La Boca es un lugar donde está el club Boca Juniors. Bueno, Quinquela Martín, que era el pintor era un pintor también de muchas cosas de barco, de puerto, porque en ese entonces, donde estaba La Boca, hay un río, y ese río traía, en ese entonces, los barcos atracaban ahí, para todo. Para llevar gente, para viajar al exterior, todo eso. En ese entonces estoy hablando del principio del siglo pasado. Así que, y yo lo estudié mucho a Quinquela, me encantan las pinceladas de él. Entonces empecé a estudiar todo, y yo tengo una copia que hice de un cuadro de él. De un cuadro suyo. De un cuadro de Quinquela, hice una copia que me encantó, la forma que tiene de trabajar el agua del río cuando se remolina y todas esas cosas, y los colores que él le daba, que son totalmente distintos. Estos cuadros los trabajé tratando de mostrar delante el color y atrás como si fuese una bruma. Sí, parece como en los cuadros impresionistas que detrás tenían... Otra cosa. Así, ¿sabes? Yo no sé mucho de arte, pero... Sí, por ejemplo, tiene atrás como si fuese una ciudad con distintos grises. Sí. Y entonces el color está en el barco. Así destaca más. Se destaca el color en el barco. Fíjate las sogas que sujetan a los barcos, cosas así, las escaleras, los mástiles, todo lo que hay atrás del barco, eso se mantiene. Y atrás, fundido con el fondo del cielo, que es gris también, está en distintos grises la ciudad. Tiene otros barcos atrás,
Ah, es verdad. que también está fundido un poco con el fondo, que este no es tan gris, es más azulado, Ujú. pero también está fundido por la razón de que está muy atrás, entonces al estar atrás lo hace que esté no firme como está él, que se le ve el Claro, óxido de las chapas, de la quilla, entonces todo eso, y como usan mucho los barcos, las gomas, para que cuando golpean contra el muelle Ah, para que no no se lastime o sea, generalmente los yates de lujo tienen claro. una bolsa, pero generalmente los barcos pesqueros y todas esas cosas tienen unos neumáticos que no se usan más y sirven para que no se golpee el barco. Y aparte dice gente con redes, caminando, para cambiar las cosas, para ponerle poco de vida, porque si no es el dibujo en sí, pero bueno, démosle vida, démosle poco, y eso es lo que trato de hacer. Este, por ejemplo, si vos lo ves toda la parte de abajo, está todo en primer plano bien. Sí. Y lo demás está en segundo plano, y sigue hasta tercer plano, fíjate, Sí. todo esto que parece que fuera un bosquecito, algo así por el estilo, árboles. Claro, está esas cosas. Esto tenés en primer plano el barco. Uh-huh. Y después en segundo plano hay otro barquito, y después en tercer, cuarto plano ya viene la ciudad. Y eso es lo que le da en el fondo el ir y venir del color. Para hacer esto se pinta primero lo... ¿Quieres aprender? No, porque me parece interesante la técnica que utiliza. ¿Primero hace lo de detrás o al revés? ¿O primero hace lo que está delante? Estos dos están hechos en acrílico. Vale. Yo enseño acrílico, a pintar en acrílico. ¿Por qué? Porque el óleo es muy lindo, Es difícil, pero ¿no? No, el óleo es muy lindo, pero tarda muchísimo en secar. Ah, hay que esperar a que se seque Y para poder... si vos le pones otra pintura encima, en cambio el acrílico de un momento a otro se puede secar y puedes hacerlo. Y se dibuja y se pinta como se leen en los diarios. ¿Cómo se leen en los diarios? De arriba abajo, de izquierda a derecha. Perfecto, así sí. Si tú eres derecho, no hay problema, puedes pintarlos. Si tú eres zurdo, tiene al revés. Por la sencilla razón, claro. Zurdo dije, no de idea, No de idea. De pintar, de pintar. De mano. ¿Por qué? Porque tú pintas aquí y puedes llevar la pintura hasta abajo. Si tú pintas abajo, cuando vas hacia arriba, te vas a pintar toda la mano. Bueno, es una buena... Es que eso no te lo enseñan en ningún lado. Yo se lo digo por esa sencilla razón, porque a mí me ha pasado mucho también. Entonces, bueno, son cosas que a uno le salieron mal. Entonces, no quiero que a la gente que yo le enseño le salga mal. Claro. Entonces, le digo, las macanas que yo me mandé, ustedes no tienen que hacerlo. Muy bien. Entonces, se enseño. Este cuadro, cuando lo terminé, le pasé una mano de pintura gris muy aguada. ¿Por todo? No, por la parte de atrás. Ah. ¿Qué voy a decir ahí? ¿Cómo se ve acá? Bueno, que después tuve que limpiar todo. Claro. Para poder lograr entre un barco y el otro que el gris esté bien. Claro. Y tuve que pintar todo de vuelta, no pintar de vuelta, sino limpiar todo con un poquito de color y eso sí. Este no, este es distinto. Depende del cuadro, utiliza una técnica u otra. Entonces, estos los fui llevando, pero mientras podía hacer esto, o sea, yo ya tenía la figura, que vendría a ser la figura de la ciudad, y cuando iba a hacer, por ejemplo, los mástiles, esto con las sogas y todo, primero tiré el color en la ciudad. Vale. Y después
tiré el mástil y todo lo demás cosas, porque eso va poniéndose uno sobre otro. Si yo hubiese tirado el mástil primero, después tengo que llevar a la pintura muy acá, y es un trabajo de... Sí. Entonces, para no hacer ese trabajo, uno primero hace la parte de atrás. Generalmente todo es llevar de atrás hacia adelante. Todo lo contrario del sumier. El sumier, que es una pintura china. Sí. Bueno, la gente eso creo que no lo sabe. Bueno, el sumier es una pintura china que se hacía, es milenaria. En los cantones se hacía eso. Y se pintaba cuando pintás con 3 colores, los podés llevar en el pincel, con agua, todo así, y pintás de adelante para atrás. Pero eso lo hacían los chinos por la sencilla razón de que iban trabajando las batallas que hacían, y después de ahí salió también un poco el abecedario de ellos, que lo hacen todo con pincel. Sí. Esto es al revés, esto tenés que ir de atrás hacia adelante. Claro. ¿Por qué? Vos lo vas haciendo de atrás, y cuando vas a hacer la parte de adelante, la de atrás ya está seca. Entonces la parte de atrás ya está seca, vos podés trabajar la parte de adelante lo más bien. Pues sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso hace que uno pueda ir trabajándolo de mejor forma. Y hay un tiempo... Normalmente, ¿cuánto se tarda en hacer un cuadro como estos? ¿O no le pone tiempo? ¿Lo va haciendo? No, es decir, decís, me pongo a hacer esto y tardás una semana. Y otro día te pones a hacer eso y tardás un mes. Y claro. Otro día te pones a hacer lo mismo y tardás 2 días. No hay tiempo. No hay un... O sea... Bueno. Si hubiese, uno dice, quiero que me hagas esto, y te pago 1.000.000 de euros, Un día. En un día está terminado, pero a la perfección. Claro. Pero, y esto, por ejemplo, aplicado a las clases, que los alumnos sí tienen tiempo, tienen No. 2 horas de clase. Tienen 2 horas de clase todos los viernes. No tienen por qué terminarlo. No tienen por qué terminarlo, vale. Lo pueden seguir. Es más, cuando hacen dibujo, si hacen de alguna lámina o algo así, o de alguna foto por el estilo, yo le digo, llévate la foto, seguilo en tu casa. Para que pueda... por ahí no necesitas de mí que esté al lado tuyo diciéndote hace esto, hace aquello, porque yo no estoy encima de ellos. No, si son 30. Claro, yo voy caminando por las mesas y a medida que voy diciendo fíjate cómo está esto, fíjate aquello. Una había hecho una chica bailando y yo le dije, el pie está mal. Me dice, ¿por qué está mal? Porque la pierna izquierda es la que apoya y la que está levantada es la pierna derecha, pero si no se veía por la... Entonces digo, fíjate, y me puse yo como estaba la bailarina, digo, ¿te das cuenta? Esta que está aquí es la pierna derecha. Por eso yo digo, no miren, observen, que son 2 cosas totalmente distintas. No quiere decir que yo sea el dueño de la verdad, no soy el dueño de la verdad, pero a mí me sirvió mucho eso de observar y no mirar. Mirar podemos mirar todos. Sí. Miramos pasar a la gente, miramos pasar un tren, pero cuando vos observas, sabés de qué color es el tren, sabés si la persona que pasó va en pantalones, va en pollera, o sea, observas las cosas. Y ahí es darse cuenta de muchas cosas que uno necesitaría para saber cómo hacer los trabajos. Pues, por mi parte, muchas gracias por venir. No, al contrario, agradecido soy yo. Invitar a la gente a venir el año que viene cuando se haga la 3ª exposición. Bueno, posiblemente, hacer se va a hacer, pero posiblemente tengamos una en diciembre, enero. Ah, pues invitar a la gente. No dije todavía ya, pero porque en septiembre se empieza a trabajar ya en cuadros y me gustaría
para diciembre, enero, para las fiestas, mostrar algo de lo que ya estamos haciendo. Porque Pues... yo de acuerdo a ver cómo trabaja la gente, yo creo que se puede. Pues si usted lo cree, entonces es que Yo sí. creo en ellos, yo creo en ellos. Ellos tienen que creer también en ellos, Sí, sí, eso también es importante. porque es importante. Y yo creo que pueden hacerlo, porque muchos me dijeron, pero sí, tan grande es difícil. Y Bueno, difícil, pero poco a poco, difícil la vida y vivimos todos los días. pues sí. Entonces, vamos a hacerlo. Y yo le dije, vamos a hacerlo. Y yo voy a estar al lado de ustedes. Y dije, bueno, sí, listo. ¿Qué medida? Entonces le dije, 50 por 80, 50 por 70, 80 por 80, ¿Estos? 1 metro por 1 metro. ¿Estos cuántos son? Eso es 80 por 50. Ya, pues es grande, ¿eh? Sí, es grande, es lindo. Es Sí, un sí, tamaño sí, hermoso ese. Sí, sí, sí. Es Pero- un reto más ya, porque Sí. los de la exposición Eran 30, 40. eran más o menos la mitad. Sí, ¿no? un poco menos, sí, más o menos. Bueno, pues, Pero se puede. Ya. Pues nada, muchas gracias por venir. Al contrario, agradecido soy yo. Nuevamente te vuelvo a decir que para mí ha sido un placer estar aquí, que encima como me han tratado. Y bueno, ver lo que es una redacción nueva. Sí, Así que gracias, muy amable. muchas gracias. A ti.